Bien, pues vamos a ir en la continuación de lo que es la epístola de Segunda de Pedro. Y hermanos, en este momento lo que vamos a ver, lo que habla aquí Pedro es lo que es la primera venida del Señor Jesucristo, como ellos fueron testigos de todo eso. Mire, un día Cristo volverá por su iglesia. Eso es algo que nosotros creemos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Está lleno de la promesa de que Cristo vendrá un día por su iglesia. Pero lo que nosotros vemos, hermano, en este pasaje es la primera venida. O sea, cuando Él estuvo por primera vez en la tierra, esta promesa que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento se conoce como la segunda venida de Cristo, cuando habla mucho de las promesas. Pero como les digo, ese día glorioso, cuando venga el Señor, maravilloso, qué hermoso día será. Pero en este pasaje que vemos, está citando lo que es la primera venida cuando vino el Señor. El Antiguo Testamento citaba muchas veces en muchos de sus pasajes que Cristo vendría un día para redimir a su pueblo Israel. Y lo encontramos en muchos pasajes. Por eso cuando Cristo vino a nacer en este mundo, muchos de ellos estaban contentos y ellos entendieron que se cumplía la profecía de la primera venida del Señor. Por ejemplo, si recuerdan, Simeón dijo: ya me puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. O sea, él pudo ver aquella esperanza que él tenía y pudo tener al niño Jesús en sus manos, y él vio que se había cumplido la promesa de la primera venida de Cristo a la tierra. Entonces, el nacimiento del Señor Jesucristo y todo lo que él hizo en su ministerio es conocido como la primera venida del Señor Jesucristo. Y nosotros un día esperamos al Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando venga a recoger a los salvos, cuando Él lleve a la iglesia a los cielos. Eso es lo que se llama la segunda venida de Cristo. Así es que Pedro escribe aquí testificando las promesas del Antiguo Testamento, para que aclaramos una vez más, y además siendo un testigo ocular y personal de todo lo que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo en su primera venida. Entonces, qué bueno saber que Dios cumple sus promesas. Qué bueno saber que lo que está escrito en la Biblia se cumplirá de una manera cabal, como el Señor lo ha especificado. Que nunca sus palabras caen a tierra, sino que se cumplen. Por eso, hermanos, hay que nosotros leer la Escritura, confiar en ella, porque Él tiene muchas buenas promesas. Así que vamos a ver hoy en este pasaje dos fuentes ciertísimas acerca de la primera venida del Señor Jesucristo. Primeramente, nosotros vemos la primera fuente: los testigos que vivieron con Cristo, aquellos que caminaron con Él, aquellos que comieron con Él, durmieron con Él en los montes. Dice ahí el primer versículo, segunda de Pedro 1:16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso en primera de Juan dice: lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto, no lo podemos callar. Ahora aquí está diciendo la Escritura que la venida del Señor Jesucristo no es una fábula. Una fábula es una noticia sin fundamento, es una confirmación que circula entre la gente, simplemente pasando de boca en boca. Es algo que no está fundado ni está confirmado. También es un mito o leyenda mitológica. Y como dice allí, fábulas artificiosas son historias hechas con arte, con inteligencia, con palabras rebuscadas para entretener a la gente. Y la gente se cree muchas mentiras porque son fabricadas de una manera especial. Por eso está diciendo que son artificiosas, hechas con arte, hechas con inteligencia, con ese propósito. Por ejemplo, usted ve películas, hermano, que parecen tan reales, que le emocionan tanto que hasta parece que se mete en ello. Otros lloran cuando ven alguna película, cuando grita Richie. Y la gente, ¿sabes por qué, hermano? Porque son fábulas, historietas artificiosas que están bien hechas, que usan el arte para poder hacer eso. Entonces el Señor está diciendo, el apóstol
Pedro, la historia del Señor Jesucristo, su venida, no se trata de ninguna fábula, ninguna historieta, sino que la vida de Cristo es verdadera, es una historia verdadera y es una historia que es poderosa. No es una historia de algún escritor que la lleva a la pantalla para hacerse rico. No, la historia del Señor Jesucristo es verdadera. Escuchen, hermanos, jóvenes, niños también. Thor no es verdad. Si tú piensas que ese del martillo y que tiene fuerzas para allá y para acá, no es verdad. Aquaman tampoco es cierto. No es cierto tampoco algo que vive en las aguas. No hay nada de eso. Mira, el hombre que come niños es mentira. El que tiene la bocota y se come los niños, eso es un invento para que tú te duermas temprano. Por eso cuando a aquella niña le decían, ¿te comen la sopa o vamos a traer al cucuy? Y finalmente dijo, pues tráiganlo, a él tampoco le gusta la sopa. Entonces el cucuy no es verdad. Hermano, el nahual no es verdad, para que no andes aquí contando historietas del nahual. Eso no es cierto. Son fábulas artificiosas. Es un invento. Todas las historias que contaban nuestros abuelos en las esquinas del barrio, hermanos, son fábulas artificiosas. No tienen fundamento cierto. La vida del Señor Jesucristo está fundada con muchas pruebas y muchas promesas. Por eso, aunque muchos traten de negar que el Señor Jesucristo estuvo caminando en esta tierra hace 2000 años atrás, no podrán comprobarlo, porque la Biblia y aún la historia misma asegura que la vida del Señor Jesucristo es verdadera y todo lo que él hizo es de verdad. Los apóstoles y muchos discípulos de Cristo, ellos fueron testigos de la presencia del Mesías de Israel en su primera venida. Ellos pudieron ver su gloria de verdad. Incluso escribe el apóstol Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, qué privilegio tuvieron los primeros creyentes. Que ellos palparon, dicen, nosotros palpamos al verbo de vida, nosotros lo vimos, estuvimos con él. Qué privilegio tan grande a aquellas personas que vieron al Señor Jesucristo en su primera venida. Así es que aquí en la primera venida de Cristo es la profecía cumplida del Antiguo Testamento, y el Señor se encargó de poner sus testigos para que ellos pudiesen llevar ese maravilloso mensaje del Evangelio por todo el mundo. Y él se encargó bien claro de hacérselo saber a los discípulos dudosos, los cuales caminaban rumbo a Emmaus. Lucas 24, versículo 45 y 48. Vamos a ver una palabra en el versículo 48 que es muy importante. Lucas 24, versículo 45. Y vamos a leer al 48. Lo encontramos ahí, hermanos. 24, y dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Profecía del Antiguo Testamento. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego dice el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, una de las fuentes ciertísimas son los testigos, los que ellos estuvieron en ese tiempo. Ahora, hermanos, dice, y vosotros sois testigos. Esta encomienda Cristo, hermanos, se la dejó a sus seguidores. No se los dejó a los mal llamados testigos de Jehová. Y ellos nadie los mandó, pero dice la escritura, corren a anunciar algo que ni siquiera tiene que ver con lo que es el anuncio del evangelio. Y a veces me pregunto por qué razón es que los testigos de mal llamados de Jehová, ¿qué está pasando aquí? Tiene interferencia. ¿Tiene interferencia? ¿Con quién no estamos interviniendo? ¿Qué? Ya está. Ahí está. Oh, bueno. Parecía más bonito el otro. Y bueno, mira, dime. Bueno, a los testigos corren, pero nunca nadie los mandó. El Señor mandó a los cristianos a predicar el evangelio.
el Señor mandó a aquellos que están predicando de Cristo. Y hermano, Jehová es Dios, el Dios eterno. Él es el creador de todo. Pero el evangelio se trata de Jesucristo. ¿Está igual, hermano? Ok, déjame entonces. Mira, Él no estaba hablando a ellos, estaba hablando a los que vieron con sus ojos, aquellos que estaban con Él. Mira las maravillas que Cristo realizó en la tierra y que fueron testigos de su poder. Versículo 17, ahí lo vemos ahí en lo que es, estamos en 2 de Pedro 1:17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En 2 ocasiones Dios pronunció esta frase: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vamos a ver de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, pero vamos, en primer lugar, es cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Entonces ahí es donde dice la Biblia que se escuchó una voz, un estruendo, en el cual mencionó estas palabras: este es mi amado y mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, versículo 16 y 17. Mateo 3, versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de aclarar un poquito, cuando la Biblia está diciendo que descendió el Espíritu Santo como paloma, no está indicando que es una paloma, está diciendo como paloma. Entonces, una manera de vuelo como tenía, porque a veces, hermano, pues la gente quiere enfatizar ciertas figuras y a veces se vuelven idolatría. ¿Me entiende? Pues diciendo que el Espíritu Santo es una paloma, no es una paloma, sino que desciende en una manera como en un vuelo, así descendiendo como vuela la paloma. Si la Biblia dijera que descendió la paloma, pero es como una paloma, porque pues ya venden esos forros de las Biblias con una palomita y todo eso, con una figura, y después se vuelve convirtiendo en algo que no es lo que debe de ser. Pero aquí dice la Escritura que una vez que descendió el Espíritu Santo, se escuchó esa voz potente, y la escucharon muchos. Le escucharon muchos que estaban bautizando en ese día, le escucharon muchas personas. Seguramente estaba lleno el lugar cuando esa voz se escuchó, y allí estaban presentes Pedro y Juan y todos los apóstoles. Pero esta no es la ocasión donde está diciendo Pedro que se escuchó esa voz. Es en otra reunión. Y la reunión se trata, es cuando el Señor Jesucristo se transformó delante de ellos. La segunda ocasión, Él no estaba entre la multitud, ni tampoco estaba en el río, ni entre el pueblo, sino que esta vez Él escogió a algunos de sus discípulos y les quiso mostrar algo muy especial que tiene que ver incluso con lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vemos en Mateo capítulo 17, versículo 1, Mateo 17 y el versículo 1. Creo que vamos a leer hasta el 5. Mateo 17, versículo 1. 6 días después, dice el 17, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros que estamos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Es que vamos a ver algunos detalles de lo que está pasando aquí, hermanos. Mira, no sabemos por qué Jesús muchas veces invitó a estos 3 hombres, pero él aparece varias veces con Pedro, con Jacobo y Juan, que eran hermanos,
en varias de las ocasiones donde él está haciendo alguna obra. No sabemos, no puede ser que él fuese parcial con sus alumnos, porque eso sería contrario a lo que él enseñaba. Quizás lo que pasa es que ellos tenían un mayor impulso por seguir a Cristo, porque pues un líder trabajará con aquellos que quieren trabajar juntos. Y a veces pensamos, decimos que hay favoritismo, pero no existe el favoritismo, no debe existir, ni existió con el Señor Jesucristo. Pero ustedes notarán, hermanos, que estos tres hombres, ellos están muchas veces con el Señor. Entonces, lo que Él les mostró, los llevó aparte para enseñarles algo de suma importancia. Dice la Biblia que Jesús se transfiguró delante de ellos y sus ropas se hicieron blancas como la luz. O sea, en un resplandor tan fulgurante, en el cual, hermano, nosotros podemos recordar cuando Moisés bajaba después de 40 días de ayuno y también de oración, como su rostro, dice, tenía que taparlo, porque era tan fulgurante que los hijos de Israel no podían mirar. Entonces, así es como el Señor Jesucristo dice que aparece en una manera tan, pero brillante. Esta es una prefiguración de lo que serán los cuerpos de los creyentes cuando Cristo venga por nosotros. La Escritura dice que un día, cuando se levanten los muertos, ellos aparecerán con cuerpos transformados. De esta manera, transformados, relucientes, y los que estemos vivos seremos también bañados con esa luz, con ese poder, para que todos estemos juntos y vayamos al cielo con ese resplandor. Por eso la Escritura muchas veces dice: bienaventurados aquellos que lavaron sus ropas con la sangre del Señor Jesucristo, porque son ropas blanquísimas, las cuales dice no las puede lavar ni un lavador, las cuales no pueden salir ni con no pueden hacerse tan blancas ni con jabón ni con detergente, solamente la sangre de Cristo. Entonces él se transfiguró y después vienen dos amigos, se le aparecen Moisés y Elías y estaban hablando con él. ¿Qué es lo que platicaban? Pues la verdad no lo sé. ¿Qué es lo que platicaban? Podemos nada más poder decir, pues mira, ¿cuándo nos vamos ya? Porque ya es tiempo, te estamos esperando allá. No, hermano, simplemente dice que platicaban y estaban los discípulos mirando aquella escena con aquellos dos hombres también resplandecientes. Y esto es, como le digo, un ejemplo de lo que será el arrebato de la iglesia, con todos los cuerpos de los creyentes resplandecientes. Y por eso también, hermanos, decimos que en el cristianismo no se deben de cremar las personas, hermano, porque eso es atentar prácticamente contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y un día de todos modos el Señor lo va a recoger de donde esté. Además, nunca queman el cuerpo, nomás queman un dedo, que es el que le entregan a las personas, nomás una partecita. Ustedes han visto, hermano, cuando choca un carro y se quema todo. ¿Han visto el esqueleto se queda allí calcinado, pero el hueso no se quema? Y lo que hacen muchas veces, hermano, pues una parte, una mano, lo que sea, lo muelen y lo ponen en una urna y le dicen: aquí está tu ser querido. Y gente está pensando: aquí en la vitrina tengo a mi esposo, pero lo que tiene simplemente es una mano. Es verdad. Y cuando suene la trompeta, el Señor va a recoger todo de donde esté. ¿Dónde echan el resto de los huesos y todo? No sabemos, pero un día el Señor los va a recoger si es creyente. Y entonces seremos transformados, dice la Escritura, con ese resplandor, con esa figura como estaban ahí. Y ahora, pero mire, después de eso, a continuación, vemos la acción de Pedro, que le va bien el título que los católicos le han dado como el primer papa, que yo no sé de dónde sacaron también eso. Pues él habla sin sentido. Habla sin sentido. Él quiere hacerle altares a los tres hombres. Comienza la idolatría. O sea, Señor, qué bueno que estamos aquí. ¿Por qué no hacemos una enramada para cada uno de ustedes, para cubrirlos, para que estén allí, que no les moje el agua? Bueno, esto es claramente un principio, un inicio de idolatría. Él quiere hacerles altares a los tres hombres. Para cualquier figura, y donde quiera los católicos se ponen a levantar altares. Aquí apenas en este Swami de aquí de Stanton, una mancha que estaba allí, le traían veladoras, le traían flores y todo, porque querían que tumbaran el Swami de Stanton e hicieran una capilla en ese lugar. Hasta que finalmente dijeron: ¿sabes qué? No vamos a hacer nada. ¿Cómo vamos a tumbar el Swami?
para poder hacer una capilla. No, vayan, compren un terreno y hagan una iglesia donde sea. Y finalmente se desanimaron todas las beatas que estaban promoviendo eso y no hubo nada. Porque, bueno, porque como Pedro es un inicio en realidad de la idolatría, donde cualquier cosa que ven quieren hacer algo, alguna cosa que dicen que es extranatural. ¿Y por qué no hacemos un altar? ¿Por qué no podemos adorar a algo? Y la verdad es que Pedro, aunque era un creyente de mucha empuje, pero cometió estos errores, como otros más. Alguien me dijo apenas, a ver, ¿quién fue el primer papa de la iglesia? ¿Quién fue el primer papa? Pues yo lo que sé fueron los emperadores, son los papas. No, Pedro. Digo, mira, qué ironía. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? ¿Quiénes fueron? Los romanos. ¿Y cómo es posible que ahora los romanos sean los papas? Pues es una controversia muy absurda, que ahora son los dueños de la iglesia y son los que según dicen que son los fundadores de la iglesia, cuando ellos fueron los que asesinaron al Señor Jesucristo en la cruz, matándolo sin piedad, acabando con su vida de una manera tan sátira. Y ahora siempre le levanta Constantino en el año 1400 diciendo, aquí yo voy a ser el mero líder de la iglesia. Y así es que Pedro la regó ahí, porque pues querían poner aquí en el Summit una iglesia que se llamara Nuestra Señora de la Banqueta. Mientras Pedro decía estas cosas absurdas, porque en el siguiente versículo que no leímos está diciendo que él no sabía lo que hablaba. Lo había agarrado un espíritu chocarrero que le hizo mencionar esas cosas. Entonces, mientras él hablaba, dice que se escuchó la voz en el Monte Santo. Y esa voz fue, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a él oír. Entonces, esta es la segunda vez que se pronuncia lo que es esa frase, y es la que está diciendo el apóstol Pedro allí en su segunda carta, que ellos vieron la gloria de Dios, ellos comprobaron y ellos escucharon la voz bendita del cielo cuando le daba la gloria y le daba la honra a nuestro Señor Jesucristo con esas palabras desde el Monte Santo. 3 hombres estaban presentes, no estaba la multitud, pero aquí se lo repite para que entienda, hermano, que la primera venida del Señor Jesucristo es una realidad, es verdadera y es poderosa. Mire, los apóstoles fueron testigos de la primera venida de Cristo, y a ellos se les encomendó que anunciaran a cada criatura en toda parte donde conocieran lugar habitado, que eso es verdad y que ese es el evangelio de Jesucristo y es el que trae salvación a todo aquel que cree. Y ellos, hermano, hicieron el trabajo que se les encomendó de anunciar que Cristo, hermano, volverá otra vez también. Así es que ellos son muy importantes como testigos de la primera venida de Cristo, pero usted y yo necesitamos anunciar la segunda venida de Jesucristo, porque Cristo vendrá. Nosotros ya sabemos, no hay nada más que estudiar. Ya no es que aquellos que escucharon tienen ahora que buscar en los pasajes del Antiguo Testamento, sino que nosotros ya sabemos la realidad de que Cristo, Él vino a este mundo para salvar al mundo pecador. Lo que a nosotros nos toca es anunciar a la gente que Cristo viene por segunda vez, y la segunda vez será con poder y gloria. No será como el hombre con sus sandalias montado en un borriquito. No será como aquel hombre que lo humillaron como un cordero, sino que será el Rey de Reyes, el príncipe que vendrá, el príncipe de los pastores, que vendrá a poner en orden este mundo perdido y a reinar con mano de hierro. Por eso, hermano, cada persona debe saber que Cristo viene pronto. Es que nuestra responsabilidad es lo que dice el Nuevo Testamento. Su responsabilidad de aquellos hombres es anunciar y comprobar lo que ya prometía el Antiguo Testamento. Por eso los apóstoles son una fuente ciertísima de la obra de Jesucristo como el único Salvador del mundo. La segunda fuente son las Sagradas Escrituras. Le dije que había 2 fuentes en este pasaje, y la segunda fuente son las Sagradas Escrituras. Regresemos a 2 de Pedro capítulo 1 y leemos el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ahí estamos.
Dice el 19 así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro se refería en estos tiempos, otra vez le digo, hermano, a las escrituras del Antiguo Testamento, porque no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso tenemos también tener cuidado para poder mencionar cuando las cosas todavía no son así, sino que él estaba mencionando acerca de la palabra segura que tenía en sus manos, que era el Antiguo Testamento, lo que los judíos consideraban y consideran como palabra de Dios, y no todo. Ellos, varios de ellos solamente piensan que los primeros 5 libros de la ley son verdad, los salmos y eso. Pero lo que él estaba hablando es acerca de lo que era el Antiguo Testamento, que anunciaba la venida del Salvador, la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra profética más segura. La Biblia es verdad de pasta a pasta. Hoy que nosotros tenemos completa la Biblia, como cristianos, la Biblia es la máxima autoridad para nuestras vidas en fe y en práctica. La creemos y creemos que debemos de practicarla, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura, más efectiva, más confiable, más eficaz. Existen muchos pasajes proféticos de la primera venida de Cristo, como Isaías 7:14, donde nacerá un niño de una virgen, como también Miqueas 5:2, que anuncia que será en Belén donde nacerá, y también Isaías 53, que es el que habla acerca del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Puede usted ver muchos pasajes, pero por falta de tiempo leeremos solamente uno, que está en Jeremías 23, versículos 5 y 6. Y es de lo que hablaba el apóstol Pedro acerca de esa palabra profética que tenían ellos, a todos aquellos a quienes se les anunciaba. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Ahí están conmigo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces hay muchos pasajes, como él dice, por eso está diciendo, nosotros no solamente estamos diciendo palabras, sino que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la comprobación de la promesa de Dios. Tenemos la comprobación de que lo que sucedió en Jerusalén, eso es profecías que se cumplieron en este tiempo. La palabra profética de Dios, hermano, es segura y es bueno estar atento a ella. Es bueno estar atento a ella. No desaprovechemos que tenemos una Biblia en casa. No desaprovechemos que tenemos la palabra de Dios pura y perfecta en nuestras manos y no le hagamos despreocupación, no nos hagamos desentendidos de lo que es la Escritura. Para nosotros, hermanos, hoy la profecía de la Biblia es del Nuevo Testamento y es verdadera. Es verdadera. Cristo volverá por segunda vez con las nubes. Está en el Nuevo Testamento. Y la Escritura es como una antorcha que dice que alumbra nuestros ojos mientras vamos con Cristo. Entonces, cuando amanezca y aparezca el príncipe de los pastores, entonces se cumplirá lo que dice la Biblia, que la Escritura es eficaz, es verdadera, es como la luz que mientras nos ayuda a caminar en este mundo hasta que aparezca la luz verdadera, la venida del Señor Jesucristo. Y el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto quiere decir que ninguna parte de la Biblia es el pensamiento de ningún individuo. ¿Alguna vez le han dicho a usted, mire, esa Biblia que usted tiene la escribieron los hombres? ¿Ah? ¿Cierto o no? Y entonces, hermano, la Biblia misma dice que no es idea de hombres, no es de interpretación de un individuo. No es interpretación, hermano, solamente de ideas de personas. El autor es el Espíritu Santo de Dios. Los escritores solo seguían órdenes del Todopoderoso.
Y hemos explicado varias veces cómo la Biblia fue traída a nosotros en un lapso de 1500 años con más de 40 escritores, los cuales no se conocieron, los cuales no sabían ni siquiera dónde vivían los de otros, porque la Biblia, hermano, es tan perfecta que está en todo lo que es su complemento, es tan compacta. Por eso cuando usted lee toda la Biblia 1, 2, 3, 4 veces, cada vez más usted va viendo que lo que es el relato es mucho más personal y mucho más compacto, como dijo, y muy tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque es inspiración del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Escritura no fue traída por voluntad humana. Es más, algunos ni querían ya hacerlo, como Jeremías. Jeremías escribió un buen párrafo al rey y se lo mandó que lo leyera Baruch. Entonces cuando Baruch era su secretario, fue y leyó lo que decía la Escritura. El rey agarró un cortapapeles y lo rompió y lo echó en el brasero y acabó con él. Jeremías, por tanto desprecio, él decía: ya no voy a servir a Dios, ya no quiero yo, porque donde quiera que digo cosas me maltratan y todo eso. Pero dice: pero había un fuego en mi corazón, en mis venas, lo cual no pude soportar, y siguió sirviendo a Dios. Y le dijo el Señor: no te preocupes, agarra otro papel, otro papiro, díctale a Baruch y te voy a decir todas las cosas que ese rey rompió y más aún también. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no la puedes destruir. La palabra de Dios es la profecía más segura. Y no importa cuántas veces trate la gente de negarla, de exterminarla, jamás será eso, porque es palabra de Dios. No son ideas de personas, no son inspiraciones de hombres, ni tampoco son cuentos, como dijimos, ni fábulas, sino que es la verdadera palabra de Dios. Oh, hermano, que cada persona pudiese tomar en cuenta la palabra de Dios. Quisiéramos que todo el mundo pudiese el poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora, pues yo no digo todo el mundo, siquiera todos los creyentes pudiesen ser ávidos lectores de la Biblia y pudieran creer y pudieran ponerla por obra, porque la palabra de Dios trabaja. La palabra de Dios es efectiva. No hay nadie, hermano, en el mundo que diga: yo he leído la Biblia y no me ha servido. Hermano, es porque nunca la has leído. Alguien que contradiga la Escritura es porque no la conoce. Solo el pueblo de Dios tiene el libro que Él mismo inspiró, y esa es una tremenda bendición. Solamente la Biblia, escuche, todas las religiones son la misma cosa. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y tienes que esforzarte, porque, hermano, la religión no salva a nadie. La religión mejora a las personas. Por eso mucha gente dice: vete a la iglesia para que se quite lo borracho, y lo manda a la esposa. Y tú también ve para que te quite lo chismosa. Porque, hermano, la religión tiene el propósito de mejorar a las personas, pero el que salva es la fe en Jesucristo. Y solamente la Biblia tiene un plan. Ningún otro libro, ni el Corán, ni tampoco los escritos de cualquier otro llamándose dioses o lo que sea, ni tampoco los escritores griegos que según tan inteligentes, inventores de toda clase de ciencia. Bueno, lo único que tiene la fe, que tiene la salvación por la fe y por la gracia, es la palabra de Dios. Y a veces nos sorprende, hermano, también tanta gente que lee la Biblia y escucha eso, pero todavía se aferran. Se aferran. La Biblia dice que es por gracia, que es por fe, pero yo no creo eso. Pues yo no creo que solamente con creer. Hermano, y la Escritura es pero bien directa. A propósito, nosotros no necesitamos más inspiraciones ni revelaciones. Lo que necesitamos es del Espíritu Santo que nos abre el entendimiento. Que cuando vamos a leer nos abran nuestros ojos y podamos nosotros descifrar lo que dice la Escritura. Porque no hay cosa, hermano, más hermosa cuando uno ve nuevos cristianos que ellos mismos por su misma cuenta estudian la Biblia.
Aquí en la iglesia tenemos varios programas para enseñar a los hermanos cuando vienen, ayudarles a estudiar la Biblia. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Cuando hay un creyente dice, yo ya me enseñaron, me están enseñando, pero yo quiero aprender más y no voy a esperar que alguien me venga a enseñar, yo voy a aprender. Entonces tú oras y le dices: Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos espirituales para entender. Porque en este tiempo no necesitamos más revelaciones, todo está revelado. No necesitamos más inspiración, todo fue inspirado. Lo que necesitamos nosotros es un corazón sincero y sencillo, una mente abierta y ojos que puedan ver las maravillas de su ley. Lo que Dios manda entonces es leer su palabra consistentemente y ponerla por obra, porque tenemos la palabra profética más segura, perfecta, eficaz y es poderosa. Es el soplo del Dios verdadero lo que está escrito aquí. No podemos explicar a la gente y a veces nosotros no lo podemos entender, pero así es como Dios lo hizo. Y claro, si uno simplemente sigue lo que dice Dios, simplemente Él, en los tiempos cuando Él quería escribir algo, Él venía con su Espíritu Santo y Él murmuraba al oído lo que tenía que escribirse. Algunos no escribían, como el apóstol Pablo no escribió, pero tenía a Tíquico, el cual él le dictaba y Tíquico escribía. Jeremías dictaba a Baruch. Por cierto, estos fueron los que hicieron los mormaos. Dijeron que que encontró las placas y le dictaba a otro atrás de una cortina, porque nunca nadie vio esas placas, solamente él. ¿Y cómo escribiste eso? Él me dictaba atrás de una cortina y yo la escribía. Pero no, Baruch no tenía que esconderse, ni Jeremías, sino que él, las palabras que le daba el Señor, él se las daba, y Baruch, como el escriba, las escribía. Pero eran inspiradas por el Espíritu Santo, y así fue como nosotros tuvimos la palabra de Dios en una manera para poder leerla. Si no, sería eso imposible. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Es perfecta, es eficaz, es poderosa, es el soplo de Dios verdadero. Y los apóstoles fueron testigos de la primera venida de Jesucristo. Y ellos dijeron: nosotros lo vimos, estábamos ahí cuando vino la voz potente del cielo en el Monte Santo, y el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír, porque Él es el que debes de oír. Y en Hechos dice que el que no oyere la voz de Cristo, esa alma será desarraigada. Es que qué bueno, hermanos, tener la palabra de Dios en nuestras manos. Fueron obedientes aquellos hombres a propagar las buenas nuevas, y por pura gracia y misericordia, tú y yo hemos alcanzado la bendición de escuchar la palabra de Dios. Ahora, lo que nos toca a nosotros es llevar a los que no lo conocen, porque Cristo viene pronto. Entonces, el propósito, el trabajo de aquellos fue anunciar la primera venida de Cristo, que Cristo es verdad, que Cristo no es una fábula artificiosa, que no es un cuento de hadas, ni tampoco es historias pueblerinas, sino que Cristo estuvo presente en este mundo y que Él trajo la salvación. Y ahora nosotros nos toca anunciar que Cristo viene otra vez, la segunda venida de Cristo. Entonces de eso se trata lo que es el párrafo de lo que dice Pedro, anunciando la primera venida de Cristo. Pero falta la segunda venida de Cristo, que es el día glorioso, cuando nosotros seremos transformados como en la hasta la prefiguración. ¿En la qué? Transfiguración. En la transfiguración, donde Pedro se quedó ahí pasmado diciendo: Señor, te voy a hacer un altar. Pero Pedro se arregló, hermano. No piensen que siguió igual así de católico, sino que él se arregló. Y después fue tremendamente un siervo de Dios, ¿verdad? Si ustedes lo ven, él cometió varias imprudencias. Pero pues a veces, hermano, si uno no, el que no comete errores es el que no hace nada. Y es que el hombre era muy activo, el hombre era muy impulsivo. Entonces, como era impulsivo, pues claramente caía en cosas las cuales el Señor tenía que jalarle las orejas. Hermanos, si la palabra dice que Cristo viene pronto, hay que anunciarlo con fe, así como ellos anunciaron aquellos primeros creyentes.